A los 71 años, Humberto Zurita vive una etapa que muchos no imaginaban, porque no se parece al final tranquilo que el público suele inventar para sus ídolos. No está derrumbado, no está retirado, no está escondido, pero tampoco camina por esta edad como si el pasado no pesara. Lo más duro no es verlo envejecer. Lo más duro es entender que detrás de cada sonrisa junto a Stephanie Salas sigue existiendo la sombra de Christian Bach, la mujer con la que compartió más de 3 décadas. La madre de sus 2 hijos, la compañera que murió el 26 de febrero de 2019 y dejó en su vida una ausencia que ningún aplauso pudo llenar. Por eso esta historia no empieza con una alfombra roja ni con una escena de televisión. Empieza con un hombre nacido el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila. Un actor que llegó a la televisión mexicana cuando todavía era joven y que desde 1978 aprendió a vivir bajo la mirada pública. Humberto Zurita se convirtió en actor, productor, director de cine, director de teatro, figura de telenovelas, hombre admirado por varias generaciones. Pero a los 71 años, su drama más profundo no está en un guión. Está en la contradicción de tener una vida nueva mientras conserva una herida antigua. El público lo ve con Stephanie Salas, y muchos creen que ya todo quedó atrás. Ven fotografías, ven entrevistas, ven viajes, ven sonrisas, ven una pareja que empezó a mostrarse alrededor de 2022 y que desde entonces ha sido observada con una mezcla de curiosidad, apoyo, crítica, morbo. Pero casi nadie se detiene a pensar en el precio emocional que significa volver a amar después de haber amado durante tantos años a la misma mujer. Humberto no volvió a empezar desde cero. Volvió a empezar desde una casa llena de recuerdos, desde una familia que tuvo que aprender a pronunciar el nombre de Christian Bach en pasado, desde 2 hijos que también perdieron a su madre, desde una edad en la que muchos hombres prefieren cerrar la puerta para no sufrir otra vez. Christian Bach no fue un capítulo menor en su biografía. Fue la mujer que conoció en el mundo artístico y con quien construyó una de las historias más recordadas de la televisión mexicana. Se casaron en 1986 y tuvieron 2 hijos, Sebastián Zurita y Emiliano Zurita. Durante años formaron una familia que parecía mantenerse firme, incluso cuando la fama golpeaba la puerta todos los días. Christian era argentina de nacimiento y mexicana por destino artístico. Fue actriz. Fue productora. Fue una figura elegante, reservada, fuerte. También fue una mujer que cuidó su vida privada con una firmeza que hoy parece casi imposible en una industria donde todo se filtra. Cuando Christian murió en 2019, el golpe no fue solo mediático. Fue familiar. El comunicado llegó el 1 de marzo de 2019 y confirmó que había fallecido días antes. Tenía 59 años. La noticia estremeció a seguidores en México, Argentina, Estados Unidos y otros países donde su rostro había entrado por la televisión durante décadas. Pero para Humberto la noticia no era una nota de espectáculos, era el final de una vida compartida. Era mirar a Sebastián y a Emiliano, sabiendo que los 3 quedaban de pie frente a una ausencia enorme. Era entender que el público podía llorar un día, pero él tendría que aprender a dormir todas las noches con ese silencio. Por eso la etapa triste de Humberto Zurita, a los 71 años, no se entiende si se mira solo desde el romance actual.
se entiende desde esa mezcla de duelo, memoria, amor nuevo, crítica pública y madurez. Hay algo profundamente humano en su situación, porque a cierta edad volver a enamorarse no es solamente una decisión sentimental, es casi un acto de valentía. Significa aceptar que la vida todavía pide movimiento. Significa permitir que otra persona entre en una historia donde ya existió una gran protagonista. Significa soportar que muchos comparen, que muchos opinen, que muchos crean tener derecho a decir si un viudo puede amar otra vez, o si debe quedarse abrazado para siempre al recuerdo. Ahí aparece Stephanie Salas, una mujer también marcada por la fama, hija de Silvia Pasquel, nieta de Silvia Pinal, madre de Michelle Salas y Camila Valero, parte de una dinastía que conoce desde dentro el peso de la prensa. Su relación con Humberto no llegó como un escándalo fabricado desde la nada. Llegó como el encuentro de dos personas adultas que ya habían vivido demasiado como para fingir inocencia ante las cámaras. Ella nació el 5 de febrero de 1970. Él nació el 2 de septiembre de 1954. La diferencia es de 16 años. Ese dato se convirtió en tema de conversación para programas, portales, comentarios en redes y preguntas incómodas. La crítica fue directa. Algunos dijeron que él era demasiado mayor para ella. Otros insinuaron que ella estaba entrando en una historia demasiado compleja. Otros hablaron como si Christian Bach siguiera siendo un argumento para impedir que Humberto tuviera derecho a rehacer su vida. Pero Humberto respondió con una claridad que mostró algo importante de su carácter. No quiso esconder la diferencia de edad. No trató de maquillarla. Reconoció que existía. También dejó ver que a estas alturas de su vida no necesitaba pedir permiso para amar. Esa respuesta tiene peso porque no viene de un muchacho impulsivo. Viene de un hombre de 71 años que ya sabe lo que es perder, lo que es trabajar, lo que es criar hijos, lo que es enterrar una parte de su historia y seguir respirando. El problema es que la opinión pública suele confundir amor con reemplazo, y esa confusión es injusta. Stephanie Salas no reemplaza a Christian Bach. Nadie podría hacerlo. Christian tiene un lugar que pertenece al pasado vivo de Humberto, a sus hijos, a su memoria, a una etapa que duró más de 30 años. Stephanie pertenece a otro tiempo, a otra forma de compañía, a una etapa donde Humberto ya no busca construir una familia desde el principio, sino compartir los días que todavía tiene por delante con alguien que entienda la fama, la edad, el cansancio, la presión y el deseo de vivir sin pedir perdón. Esa es la parte que más duele. Humberto Zurita no solo debe gestionar sus sentimientos, también debe defenderlos. Debe explicar por qué sonríe, por qué sale, por qué toma de la mano a otra mujer, por qué se deja ver enamorado. Debe hablar de su vida como si estuviera en un juicio permanente. Y cada vez que lo hace vuelve a aparecer Christian Bach como una presencia inevitable. No porque él la use, sino porque el público la invoca. Porque muchos espectadores se aferraron a esa pareja como si fuera una propiedad sentimental colectiva. Como si la historia de amor que admiraron en televisión y en revistas les diera derecho a decidir cómo debía continuar la vida del viudo. En 2026, las preguntas no se acabaron. También surgieron versiones y comentarios sobre la relación entre sus familias. Los hijos de Humberto, las hijas de Stephanie, el apellido Pinal, el apellido Zurita.
Michelle Salas, Camila Valero, Sebastián Zurita, Emiliano Zurita. Todos fueron colocados en una misma narrativa pública, como si la felicidad de una pareja dependiera de una aprobación familiar televisada. Humberto tuvo que aclarar que no había un conflicto profundo y que sus hijos conocían a Stephanie desde antes. Ese detalle es clave porque desmonta la idea de un romance improvisado que entró a romperlo todo. Lo que existe es una relación entre adultos, con hijos adultos, con pasados visibles, con apellidos pesados, y con una prensa dispuesta a convertir cualquier gesto en sospecha. Sebastián Zurita nació el 22 de noviembre de 1986. Emiliano Zurita nació en 1993. Ambos crecieron dentro de una familia artística y ambos han cargado con el apellido de dos figuras muy queridas. Para Humberto, ellos no son simples nombres de una biografía, son su ancla. Después de la muerte de Christian, los tres quedaron unidos por una experiencia que no necesitaba demasiadas palabras. Un padre puede ser famoso, puede tener premios, puede tener carrera, puede tener prestigio. Pero cuando mira a sus hijos después de perder a la madre de ellos, no existe personaje que lo proteja. Solo queda el hombre, el padre, el sobreviviente. Por eso la imagen más fuerte de esta etapa no es Humberto en un escenario. Es Humberto intentando equilibrar dos lealtades: la lealtad al recuerdo de Christian Bach y la lealtad a su propia vida. Si se queda quieto, muchos lo veneran como el viudo perfecto. Si avanza, muchos lo cuestionan. Si habla de Christian, lo acusan de vivir en el pasado. Si habla de Stephanie, lo acusan de olvidar demasiado rápido. Esa trampa emocional es cruel porque nadie puede ganar dentro de ella. Y sin embargo, él ha seguido, con pasos medidos, con frases prudentes, con una actitud que revela más cansancio que provocación. La carrera de Humberto también ayuda a entender por qué su presente pesa tanto. Desde finales de los años 70, se formó en el teatro y después entró a la televisión con una presencia fuerte. No fue solo galán, fue actor de carácter, productor, director, un hombre que entendió el negocio desde dentro. En 1981 participó en El Derecho de Nacer. En 1983 apareció en La Fiera. En 1984 estuvo en De Pura Sangre. Más tarde llegarían proyectos que reforzaron su imagen de intérprete serio. También trabajó en producciones de alto impacto como La Reina del Sur. Su rostro quedó asociado a personajes intensos, hombres de poder, hombres de secretos, hombres que parecen dominar la escena, aunque por dentro se estén rompiendo. Esa paradoja lo acompaña en la vida real. Humberto tiene una presencia que impone. Habla con serenidad. No parece pedir compasión. A veces responde con ironía. A veces con firmeza, a veces con silencio, pero su historia reciente muestra que la fortaleza pública no elimina la fragilidad privada. La gente suele mirar a los actores como si sus personajes les prestaran armadura, pero nadie puede actuar cuando se apaga la luz de la casa. Nadie puede fingir ante una silla vacía. Nadie puede convertir en ficción una llamada que ya no llegará. Esa es la tristeza silenciosa de Humberto. No una tristeza espectacular, no una caída escandalosa, sino la tristeza de seguir de pie cuando una parte esencial de la vida ya no está. También hay una presión particular por la edad. A los 71 años, todo gesto se interpreta de otra manera. Si trabaja mucho, se dice que no descansa.
Si se enamora, se dice que busca juventud. Si se muestra tranquilo, se dice que oculta dolor. Si se emociona, se dice que no ha superado nada. La edad convierte su vida en un espejo incómodo para muchos espectadores, porque ver a Humberto amar de nuevo obliga a pensar en una pregunta difícil. ¿Qué haría uno después de perder a la persona con la que construyó la mayor parte de su vida? Se cerraría para siempre. Buscaría compañía, tendría miedo. Se permitiría otra oportunidad. Juzgar a Humberto es fácil. Responder honestamente esa pregunta es mucho más difícil. En el caso de Stephanie Salas, la presión tampoco es menor. Ella no llegó como una desconocida. Llegó con su propia historia, su propia maternidad, su propio apellido, su propio pasado sentimental observado por millones. Ser parte de la familia Pinal significa vivir con una herencia artística enorme. También significa crecer entre titulares. Comparaciones, expectativas. Stephanie sabe lo que es que la vida privada se vuelva conversación pública. Por eso su relación con Humberto tiene una capa adicional. No es solo amor adulto. Es el encuentro de dos personas que conocen el costo de ser miradas. Dos personas que no pueden tomarse de la mano sin que alguien escriba una interpretación. La etapa triste de Humberto no consiste en que esté solo. De hecho, esa es la confusión más grande. La tristeza no siempre aparece en la soledad completa. A veces aparece justo cuando uno está acompañado. Porque la compañía nueva no borra el pasado, solo ayuda a caminar con él. Humberto puede reír junto a Stephanie y al mismo tiempo recordar a Christian. Puede viajar y al mismo tiempo sentir una ausencia. Puede celebrar un cumpleaños y al mismo tiempo pensar en quien ya no está. Esa convivencia de emociones es real, es adulta. Es incómoda para quienes quieren historias simples, pero la vida después de los 70 rara vez es simple. Muchos espectadores crecieron viendo a Humberto como un hombre fuerte. En pantalla podía ser implacable, elegante, duro, seductor, frío cuando el personaje lo pedía. Esa imagen hace más impactante la etapa actual. Porque el público descubre que el hombre detrás del actor también necesita ser comprendido. Envejecer frente a las cámaras no es fácil. Las arrugas se comentan, las parejas se comparan, los silencios se interpretan, las palabras se recortan, y cada aparición pública puede convertirse en una discusión sobre si está bien o mal que un hombre de 71 años se permita vivir una historia sentimental después de una pérdida. Hay un detalle que revela mucho de su madurez. Humberto no ha construido su presente negando su pasado. No ha borrado a Christian Bach de su relato. Tampoco ha convertido su nueva relación en una provocación contra la memoria de su esposa. Ha intentado sostener ambas cosas, el respeto por lo vivido y la apertura hacia lo que queda. Ese equilibrio es difícil porque requiere una sensibilidad que la prensa de espectáculos a veces no permite. La prensa quiere titulares rápidos, quiere frases fuertes, quiere rivalidades, quiere lágrimas, quiere confirmar que hay drama, pero la verdad puede ser más sobria y más profunda. Un hombre perdió a su esposa, criaron 2 hijos, pasaron los años, él volvió a amar. Y aún así no dejó de recordar. El 2019 marcó un antes y un después. No solo por la muerte de Christian, sino porque desde ese momento Humberto dejó de ser únicamente un actor consagrado. Se convirtió ante los ojos de muchos en el viudo de Christian Bach. Esa etiqueta puede parecer respetuosa, pero también puede ser una jaula.
Porque cuando una persona queda definida por su pérdida, cada intento de felicidad parece una traición. Humberto ha tenido que escapar lentamente de esa jaula, no para olvidar, sino para no quedar congelado en el dolor. A los 71 años esa batalla es más íntima que cualquier premio, más complicada que cualquier personaje, más desgastante que cualquier crítica profesional. El amor con Stephanie Salas aparece entonces como una segunda escena. Pero no una escena fácil, una segunda escena en la que todos miran si el actor duda, si se contradice, si se emociona, si se defiende, si evita hablar. La diferencia de 16 años se ha usado como punto de ataque, pero esa cifra también puede leerse de otra manera. 2 adultos que no están comenzando la vida. 2 personas con hijos, carreras, pérdidas y una historia pública propia. No se trata de una fantasía adolescente. Se trata de una compañía que llega cuando ambos ya conocen las consecuencias de exponerse. Por eso reducirlo todo a edad es quedarse en la superficie. La parte más humana de Humberto aparece cuando se entiende que su vida actual no busca convencer a todos. Busca sostenerse. Él no puede devolverle a sus hijos a su madre. No puede regresar a 1986. No puede volver al primer día de matrimonio. No puede detener el paso del tiempo. No puede impedir que la prensa pregunte. Lo que sí puede hacer es decidir cómo caminar después de la pérdida. Y eso parece haber hecho. Con imperfecciones, con momentos incómodos, con respuestas firmes, con silencios necesarios, con un amor nuevo que no cancela el amor anterior. A nivel profesional, Humberto tampoco ha desaparecido. Esa continuidad es importante. Porque hay artistas que después de una pérdida se refugian en el trabajo y otros que se apartan. Él siguió vinculado a la actuación y a proyectos escénicos. En 2023 se presentó junto a Stephanie Salas en la obra Papito Querido en escenarios de México. Ese dato muestra que la relación no se quedó solo en el terreno privado. También cruzó al trabajo, a los viajes, a la convivencia ante el público. Para cualquier pareja eso podría ser normal. Para ellos se volvió una prueba constante. Cada función podía ser leída como señal de unión. Cada aparición como confirmación. Cada ausencia como rumor. La historia también toca el peso de la familia extendida. La familia Zurita Bach y la familia Pinal Salas no son familias anónimas, son apellidos con memoria televisiva. Sebastián y Emiliano vienen de 2 actores que marcaron época. Michelle Salas es hija de Stephanie y Luis Miguel. Camila Valero también tiene presencia propia. Cuando esos mundos se cruzan, la prensa encuentra material para construir una telenovela fuera de la telenovela. Pero detrás de los apellidos hay personas adultas que no necesariamente viven la historia con el dramatismo que otros imaginan. Humberto ha tratado de bajarle intensidad al ruido. Ha sugerido que no existe esa guerra que algunos quieren contar. Y esa calma también dice mucho. La tristeza de esta etapa no necesita lágrimas públicas para ser real. A veces se nota en la forma en que un hombre elige las palabras, en la forma en que no quiere faltarle el respeto a nadie, en la forma en que cuida a sus hijos y también cuida a su pareja, en la forma en que intenta evitar que Christian sea convertida en arma contra Stephanie, o que Stephanie sea presentada como amenaza para Christian. Esa es una carga emocional delicada, porque las mujeres importantes de su vida no deberían ser colocadas como rivales.
Una pertenece a una historia de amor y familia que terminó con la muerte. La otra pertenece a una oportunidad de compañía en el presente. Confundir esos lugares solo produce dolor innecesario. El público suele pedir finales claros. Quiere saber si Humberto ya superó el duelo, pero esa pregunta está mal formulada. Hay pérdidas que no se superan como se supera un obstáculo. Se integran, se cargan, se acomodan dentro de la vida. Christian Bach no desaparece porque Humberto sonría. Tampoco regresa porque él se quede triste. El duelo no funciona como una prueba que se aprueba o se reprueba. Funciona como una presencia que cambia de forma con los años. En 2019 fue golpe. En 2020 pudo ser silencio. En 2022 pudo convivir con el inicio de una relación nueva. En 2025 y 2026 aparece como memoria pública cada vez que alguien pregunta por su vida sentimental. A los 71 años, Humberto Zurita está en una etapa donde todo parece tener doble lectura. Su felicidad se mira con lupa, su pasado se usa como referencia, su edad se convierte en comentario, su amor se convierte en debate. Su familia se convierte en tema, pero precisamente por eso su historia puede conectar con tanta gente, porque no habla solo de un actor famoso, habla de una pregunta universal. ¿Qué significa seguir viviendo cuando la vida que uno conocía cambió para siempre? ¿Qué significa amar sin borrar? ¿Qué significa recordar sin quedarse preso? ¿Qué significa envejecer sin renunciar al derecho de sentir? Hay quienes dicen que la vida de un famoso es privilegiada y por eso no merece compasión. Es cierto que Humberto ha tenido éxito, reconocimiento, trabajo, estabilidad, prestigio, pero el dolor no desaparece por tener una carrera sólida. La muerte de una compañera no duele menos porque haya cámaras. La crítica no pesa menos porque uno sea famoso. La soledad de ciertas noches no se reduce por haber recibido aplausos. Esa es la verdad incómoda. La fama amplifica todo. Amplifica el amor, amplifica la pérdida, amplifica el juicio, amplifica los errores. Amplifica incluso la necesidad de defender la propia intimidad. Humberto nació en Torreón y construyó su carrera en México. Ese trayecto importa porque lo ubica como parte de una generación que entendía la fama de otra manera. Una generación donde la televisión tenía un poder enorme, donde las telenovelas reunían familias, donde los actores se volvían presencia cotidiana en millones de hogares. Hoy la fama es más rápida y más cruel. Las redes juzgan en minutos lo que antes se comentaba durante semanas. Humberto pertenece a un mundo artístico que tuvo que adaptarse a esta nueva velocidad. Y a los 71 años debe vivir su vida sentimental bajo un tipo de vigilancia que no existía cuando comenzó su carrera en 1978. La figura de Christian Bach sigue siendo central porque su ausencia tiene una dignidad especial. Ella fue una mujer reservada. Su enfermedad y sus últimos tiempos se manejaron con enorme discreción familiar. Esa reserva dejó al público con preguntas, y donde hay preguntas muchas veces aparecen especulaciones. Humberto ha cargado con eso también, con la necesidad de proteger la memoria de su esposa sin convertir su dolor en espectáculo. En una industria donde muchos exponen cada lágrima para ganar atención, esa discreción es importante. Habla de respeto. Habla de límites. Habla de una familia que decidió vivir una parte de su dolor lejos del ruido. Pero el silencio también tiene un costo. Cuando una familia calla para protegerse, otros hablan para llenar el vacío.
se inventan versiones, se exageran detalles, se interpretan gestos, se construyen relatos que quizás no corresponden a la intimidad real. Ese es otro elemento de la etapa triste de Humberto. Haber perdido a Christian y además tener que ver cómo otros explican su duelo desde fuera. Nadie que no haya estado dentro de esa casa puede saber exactamente cómo fue ese proceso. Y aún así muchos opinan con seguridad. Esa invasión invisible también desgasta. Por eso la etapa triste de Humberto Zurita a los 71 años no debe mirarse como una caída. Debe mirarse como una lucha silenciosa por seguir viviendo con respeto. Christian Bach sigue siendo parte de su historia. Stephanie Salas es parte de su presente. Sebastián y Emiliano siguen siendo su raíz más fuerte. La prensa seguirá preguntando, el público seguirá opinando, pero detrás del nombre famoso queda un hombre que aprendió que el amor no siempre termina cuando llega la ausencia. A veces cambia de forma. A veces duele. A veces vuelve con otro rostro. Y a veces obliga a caminar despacio para no traicionar la memoria ni renunciar a la vida. Esa es la verdad que pocos imaginaban. Humberto Zurita no está frente a un final oscuro. Está frente a una edad donde cada sonrisa tiene historia. Cada silencio tiene peso. Y cada paso demuestra que incluso después de perder mucho, todavía se puede elegir vivir con dignidad.